buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, ustedes saben que Beatriz Arlo empezó siendo crítica literaria, después fue crítica cultural, analista política, etcétera, pero su formación es en literatura. Es crítica literaria y dio clases durante muchos años, fue titular de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí surgió ese famoso canon de Sarlo, del que tanto se habló. Tuvo mucha influencia durante muchos años y sigue teniendo, por supuesto, en las tendencias literarias en el país. Se reeditó ahora esas clases, no se reeditó, se edita por primera vez, esas clases de literatura argentina que dio Sarlo en los primeros años de la democracia. Empezó en el 83, 84 habrá sido, 84 con el retorno de la democracia. Esas clases se desgrabaron y se publicaron ahora en este libro que tengo en la mano, Clases de Literatura Argentina. Va a estar Beatriz Arlo hoy en el programa y vamos a comentar este libro donde se habla de muchísimos autores y otros han quedado afuera porque los últimos años de las clases parece que no se desgrabaron, entonces, bueno, no están en el libro lamentablemente. Pero, bueno, hay figuras importantísimas acá y de todo esto vamos a hablar. Nos visita también Gonzalo Heredia con su segunda novela, El punto de no retorno. Y también van a estar con nosotros el director y la directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes, que ya empezó con su temporada 2022, más abierto al público, con menos miedo. Y bueno, los museos hay muchos, están generando mucho movimiento en estos momentos. Y hay dos muy buenas muestras en el Museo Nacional de Bellas Artes. Vamos a hablar de todo esto con ellos. Pero ya empezamos presentando a nuestra primera invitada. Ahí va. Beatriz Sarlo nació en Buenos Aires en 1942. Escritora, ensayista y crítica literaria, enseñó literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es autora, entre otros títulos, de Escenas de la vida posmoderna, escritos sobre literatura argentina, Zona Saer y La intimidad pública. Recientemente publicó su último libro, Clases de Literatura Argentina. Bueno, acá lo tengo, Clases de Literatura Argentina de Beatriz Arlo. Cumplió 80 años Beatriz Arlo, lo digo porque es público, ¿no? Y la editorial Siglo XXI decidió publicar estas clases que diste, Beatriz, en el principio, cuando en el retorno de la democracia. Sí, hasta el 88. En la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Pero contá un poco, porque es muy interesante el contexto, pienso, de todo esto. Vos entraste a la facultad como profesora ahí, como titular de cátedra, en ese momento. Sí, mi currículum es un currículum que no se entiende fuera de la Argentina. Yo me fui de la facultad en el 66 con el golpe de Onganía y era ayudante de segunda categoría. Y volví en el 83 como profesora titular. O sea, hay toda una carrera que no hiciste. Que no hice y que la hice en los famosos grupos privados, no famosos por mí, sino los famosos grupos privados que existían en la Argentina, donde se daban clases en departamentos y yo enseñaba esas cosas y enseñaba teoría literaria. Y volví en el 83. Fue muy emocionante, estábamos todos atravesados por la emotividad de la situación. Y yo recuerdo que Enrique Pesoni, un gran crítico literario que había sido maestro de todos nosotros, me acompañó hasta el aula y me empujó, porque te daba miedo entrar. Yo no sabía si iba a poder entrar frente a eso. Nunca habías dado clases, bueno, las clases privadas. Clases privadas únicamente. Claro. Y ahí, pero esas son aulas con muchísima gente, ¿no? Eran aulas con mucha gente, seguro que 150, 200, 300. Y ahí vi algunas caras conocidas. Estaba Pablo Alabarcés, por ejemplo, del cual me hice muy amiga. Pero ya lo conocías de antes. Lo conocía de antes y estaba Sergio Cheifek. Que murió hace unos días, sí. Y estaba Graciela Montaldo, o sea que era ayudante de la cátedra que yo había armado precariamente. Bueno, fue la primera experiencia en la universidad, fue realmente marcante para mí, sí. ¿Y David Viñas también entró en ese momento? Efectivamente, en el mismo momento. ¿Pero él había estado antes o no?
Había estado en la Universidad del Litoral hasta el golpe del 66, porque claro, él tenía 15, 20 años mayor que nosotros. Por eso. Entonces había estado como profesor en la Universidad del Litoral, nombrado por Adolfo Prieto, en esa universidad. Y recuerdo que cuando Pesoni nos convocó a David Viñas y a mí, David me dijo, hermanita. Él decía hermanita. A mí también me decía hermanita. Sí, él decía hermanita. Hermanita, hay dos materias de literatura argentina, 2 cátedras. Sí. Una da siglo XIX, la otra da siglo XX. Y él me dijo, hermanita, vos elegí la que quieras. Yo estaba rezando para dar siglo XX y que David eligiera siglo XIX. Y le dije, bueno, si me das para elegir, yo elijo siglo XX a partir de Lugones. Y me dijo, sí, hermanita, dale. Y así fue. Y así fue. Joder. ¿Estuviste cuántos años? Ahora, después te fuiste de la facultad. Cuando cumplí 20 años de docente, dije, yo no pasé más de 20 años en ninguna parte. O sea que no tenía todavía edad jubilatoria ni nada, pero dije, yo me voy. 20 años ya es demasiado. No pasaste 20 años en ninguna parte. En ninguna parte. 15 tampoco, te diría, tampoco mucho. En ningún sentido, ningún matrimonio tampoco. Nada. Bueno, sí, el actual sí. El actual sí, bueno. Sí. A los 20 años te fuiste de la facultad. A los 20 años de estar ahí me fui. Tenía la certeza de que se había formado un muy buen equipo de cátedra. Estaba Aníbal Jerkowski, escritor y gran crítico literario. Estaba Silvia Zaita, que es la que armó este libro. Así es. Estaba Graciela Esperanza. O sea, tenía la certeza de que la cátedra quedaba mejor que conmigo, que eso iba a ser una renovación. Y así fue. ¿Y seguiste dando clases en universidades de afuera? Porque vos das también. En universidades de afuera seguí dando clases. Sí, debo haber ido 5 o 6 veces a dar clases en universidades de afuera. No conferencias, sino clases, digamos, quedarme 2 o 3 meses. Claro. Ahora no das clases en ninguna parte. Ahora no doy clases en ninguna parte, debe ser que no tengo mucho para decir. Escribo nomás. Escribís directamente. Ahora, estaban las desgrabaciones, leí en el libro, hasta el año creo que 88. Vos seguiste mucho tiempo más, pero esas clases no están. Sergio Cheifek hacía las desgrabaciones. Él las hacía. Mientras Sergio Cheifek hacía las desgrabaciones, yo me confiaba absolutamente. Ni las miraba, ni las revisaba. Por la confianza intelectual, además de personal y amical, pero la confianza intelectual que yo tenía con Sergio Cheifek. Cuando terminaron las desgrabaciones de Sergio Cheifek y pasaron 1 o 2 años más, que vi que Walter Benjamin estaba mal escrito y cosas por el estilo, dije, bueno, basta. No. Y además tampoco se tiene que desgrabar todo lo que uno dice. O sea que... No, pero me dio lástima en un sentido. Llegás hasta, creo que el último, ¿quién era el último acá? Hasta Piglia. Pero yo sé que vos hablaste en estas clases de muchísimos autores. De todos, de Daniel Gebel, de los Cohen, de los jóvenes. Claro, y me dio lástima no llegar ahí, no poder verlo eso. Pero porque generó en su momento tanto revuelo el canon, ¿no? El famoso canon de Beatriz Arlo, quién entraba, quién no entraba, que sería bueno verlo desde hoy, me parece. Sí, pero están las notas que yo escribí, o sea que alguien que sí, pero esto es otra cosa. Acá hay una profundidad de análisis, es muy interesante de leer, porque no es solamente para académicos, es para cualquier persona interesada en estos temas, ¿no? Los estudios que no hay ningún juicio de valor, vos directamente tomás un texto y lo analizás, ¿no es cierto? Es que los elegidos ya son los que me gustan. Claro, ahí hay un juicio de valor. Los que están elegidos en este libro ya son los que para mí son los grandes escritores de la literatura argentina. Claro. Entonces no tenía que hacer mucho juicio de valor porque los estudiantes sabían que eso era mi canon personal, no un canon para imponer a otros, sino que eso era mi biblioteca personal. Claro, exactamente. Y empieza, vamos a ver un poquito esto. ¿Con Borges empieza? No, a ver. Borges está por todas partes, seguro. Borges, bueno, hay 2 autores que tienen 2, ¿cómo lo llamo? Capítulos, 2 capítulos, ¿no? 2 semanas o 4. 2 semanas de clase. O 4 semanas. Uno es Borges y el otro es Rodolfo Walsh. Sí, sin duda. Yo tenía que hacer esa lectura de Walsh porque, bueno, con la hipótesis de que era el primero que había combinado con todo éxito de público, digamos, investigación periodística y escritura. Claro.
por supuesto, antes estaba Roberto Arlt, que hacía periodismo y escritura, pero Walsh es escritura, investigación periodística e investigación política. O sea que estaba eso. Y además porque era el primero. Es el primero, y además porque la gente lo leía, entonces había que ver qué es lo que la gente leía y explicárselo uno mismo para después poder explicárselo a los estudiantes. Sí. Hay un capítulo sobre Operación Masacre y otro sobre el cuento de esa mujer. Sí, efectivamente. Y de Borges tomás 2 textos, Evaristo Carriego y después la historia universal de la infamia. Sí, son 2, como el comienzo y no diría el final, pero de los textos de la madurez. El Evaristo Carriego es el texto donde Borges se funda, es decir... Funda una tradición también. Funda la tradición y se funda él mismo. Sí. Lee a un poeta de enorme difusión popular, y lo lee en términos de la literatura, de cómo se va a ir construyendo la literatura argentina. Entonces me pareció que había que empezar de ahí. Por otra parte, Borges escribió sobre Evaristo Carriego, o sea que era obligatorio empezar de ahí. Yo me confundí porque dije es el primero. El primero es Roberto Alt, ¿no? Hablar de los 7 locos y los lanzallamas. Esas son las órdenes de el orden de las clases, efectivamente. Claro. No, porque hay un poco también como de cosa cronológica, porque después viene Martínez Estrada, Mallea. A Mallea lo pasás, pero... ¿ves? Decís que elegís, pero a Mallea no te interesaba para nada. Sí, pero mis intereses personales tampoco podían ser tan imperialistas como para no explicar. Pero lo pasás rapidito, como hablemos rápido. De otra cosa. En cambio, Martínez Estrada sí me interesaba muchísimo. Sí, claro. Pero no sos crítica como es Sebrelli, por ejemplo, de Martínez Estrada. No, de ningún modo. De ningún modo. Con todo el respeto que yo tengo por Sebrelli, creo que Martínez Estrada es el primer gran ensayista del siglo XX y sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Sigue siéndolo. La cabeza de Goliat, hay que leer los libros de Martínez Estrada. Todavía hoy. Es la primacía de la capital, ¿no? Sí, la tesis es la primacía de la capital, pero eso se va desplegando en una tesis donde la primacía es de las clases dominantes, de algún modo. O sea que Martínez Estrada, además de que es un gran ensayista en el sentido estético de la palabra, escribe extraordinariamente bien, quizás hoy sería considerado un ensayista muy difícil. Muy difícil. Porque hoy todo es considerado muy difícil. Si vos pensás que el Ulises de Joyce fue un libro de gran lectura cuando fue publicado en la segunda década del 20, del siglo XX. ¿Pero vos decís que fue masivo el Ulises? No digo masivo, pero existe un libro de Quebert que cuenta que tuvo una repercusión más allá que hoy no tendría seguramente. Que hoy no tiene, pero absolutamente. La idea de que la lectura literaria es algo que, así como te devuelve un tesoro estético, vos tenés que hacer una inversión de tiempo y de concentración, eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido. Vos decís eso, recuerdo que lo dijiste una vez acá, con respecto a Saer, ¿no es cierto? Que Saer por ahí no es un autor masivo ni popular porque requiere un esfuerzo de lectura. Sin duda. Pero digamos que Saer es el límite. Si uno tiene que pensar que los lectores tienen que leer Saer necesariamente, uno dice estoy poniendo un límite muy alto. Saer es el límite. Aunque yo diría una primera novela como Responso o La Ocasión pueden ser leídas, pero Saer es un escritor extremadamente difícil y no todos los escritores extremadamente difíciles pueden llegar a un público muy extenso. Pero creo que hoy lo que ha sucedido con ese público es que está habituado a una estética que lo acerca más al bestseller y a la literatura rápida, la ficción rápida, que a una ficción muy trabajada estéticamente, ¿no? Hablas en el libro, por ejemplo, Manuel Puig. Manuel Puig es un autor aparentemente fácil, podríamos decir, ¿no? Y sin embargo, no sé si hoy se lee masivamente a Manuel Puig. No se lee masivamente porque además las editoriales trabajan con aquello que puede tener repercusión mediática y salvo que
vos, Cristina, le dediques un programa a Puig y lo llames a Daniel Lenki para que hable de él. Lo hemos hecho acá. Bueno, salvo que suceda eso... No, pero no con Puig, con Coppi lo hicimos. Bueno, sí. con Coppi más todavía, un autor dificilísimo para el gran público. Yo diría, si lograste aumentar en un 0,01% la lectura de Coppi, ojalá, nunca se sabe eso. Pero no es porque sea difícil por incomprensible, sino por lo distinto que es de la literatura a la cual la gente está habituada. Seguro. El bestseller hoy, el bestseller de escritores, digamos, cultos, es muy fácil de leer. Es tan fácil de leer que yo me aburro a la cuarta página. ¿Y hoy qué autores te interesan, jóvenes? Ya hablamos de Consiglio una vez en este programa. Sí, ¿sabes cuándo? Cuando fuimos a tu casa, a tu biblioteca, que mostraste tu biblioteca. Esas notas que hacíamos con Violeta Mucci, que las vamos a retomar en algún momento, que íbamos a la casa de los escritores, con la pandemia se cortó. Y Beatriz, ahí nos mostraste tu biblioteca y hablaste de Consiglio, me acuerdo bien. Y ahora, un escritor que me interesa mucho es Lamberti. Luciano Lamberti. Sí. Ajá. Estuvo acá alguna vez, creo que vino. Tiene antes de la pandemia. el último libro que reúne 3 libros, según dice la tapa, no puedo hacer la prueba filológica, 3 libros de cuentos de él anteriores. Se llama El asesino de chanchos, lo cual es un título muy Lamberti, porque practica una especie de gótico criollo, Lamberti. Con mucha violencia, mucha muerte, pero contada en un estilo tranquilo. En lugar de exacerbar la violencia del contenido por una violencia de la forma, él cuenta asesinatos, golpizas, etcétera, en un estilo tranquilo, yo diría un estilo liso y llano, lo cual en literatura es muy difícil de conseguir. Por supuesto. No hay ningún mal escritor que pueda escribir liso y llano. Son los escritores que uno valora, los que eligen escribir liso y llano o eligen otra estética. Así es. Y eso es lo que sucede con Lamberti. Y El asesino de chanchos es de una violencia cuento a cuento, es de una violencia muy fuerte que contrasta con esto, con la forma tranquila con la cual es contada. Son relatos largos, no son cuentitos de 3 páginas, que para mí es una prueba, ¿no? Los cuentitos de 3 páginas, bueno, está muy bien en quienes escriben miniaturas, pero la prueba es superar esas 3 páginas. Depende, hay cuentos tan redondos, ¿no? Sí, sin duda, pero superar las 3 páginas se tiende a hacer cosas más cortas, digamos, en la actualidad. Entonces, todo es fragmentado. Todo es fragmentado. Lamberti, al superar las 3 páginas, lo que hace es asentar su oficio, demostrártelo. Lo cual para personas como nosotros es importante. Yo quiero ver que ese escritor escribe mucho y puede manejar su escritura. Que hay un trabajo. Sí. Claro, además de una enorme imaginación para la violencia. Por supuesto. Pero también una técnica y un trabajo. Sin duda. Recién hablábamos de los cuentos redondos, perfectos. Yo pensaba, en el libro hay 2 capítulos dedicados, ¿no?, a Cortázar. Pero yo recuerdo una vez que viniste acá que Cortázar no es uno de tus preferidos. Sí, no es el escritor que yo vuelvo a leer nunca. Así como de repente digo, bueno, pero Saer en este libro dijo algo que me recuerda a esto y lo tomo de mi biblioteca. Cortázar no vuelvo a leerlo y bueno... ¿Pero sí, pensás que es el autor de una época que pasó, digamos? Es probable porque la complejidad de un texto de Cortázar no sintoniza con la literatura que lee el gran público contemporáneo. Yo no sé si hoy Rayuela podría ser un bestseller en ninguna parte. Representa muy bien esa época, ¿no? Formalmente la representa en términos, si vos querés, culturales y sociológicos, pero también representa formalmente esa época en el sentido de lo que un lector sabe que tiene las dificultades que tiene que atravesar porque su recompensa va a ser estética. Eso todavía existía en la época de Cortázar. Por tanto, no sé si hoy Cortázar sería
un bestseller. El primer gran escritor, que fue además un escritor de gran público y cuya lectura era relativamente sencilla, fue Puig. Sí. Bueno, justamente, Ese ¿no? fue el primero que yo puedo meter en esa lista, de una escritura sencilla, pero de un escritor considerable, digamos. Sí, por eso tanto lo quisieron imitar. Bueno, lo mismo pasó con Cortázar, y era pobrísimo. No sale, Cortázar no sale. Pero Puig tampoco, ¿no? Sí, hay mucho Puig tirado por ahí en las librerías, pero no, el conocimiento de la sustancia, de la semántica, de los significados, de la ideología que tenía Puig, de su pueblo, digamos, de donde surge una raíz importante de sus relatos, y que ese conocimiento pueda ser transformado en ficción literaria, eso era un don de Puig. Bueno, está muy bien analizado en el libro todo esto que estamos diciendo. Está muy bien analizado, y pensar en los años que esto tiene, ¿no? Y mantiene esa vigencia. Sí. Es la vuelta a la facultad con la restauración democrática. Exactamente. Yo leí por algún lado que estás escribiendo tus memorias. Estoy escribiendo un libro cuyo título creo que va a ser No Entender. No Entender. Mis memorias son, si llegaran a existir, son la historia de planteamientos que tienen que ver con no entender, no con entender. Yo recuerdo una anécdota brevísima. Yo vivía en el sótano de la casa de alguien que había estado casado con Héctor Raurich, un filósofo argentino, maestro también de Sebrelli, y llegaba Raurich los sábados a comer a esa casa. Y yo, por supuesto, subía de mi sótano y me sentaba ahí para escucharlo. Y Raurich me dijo una vez: che, ¿es cierto que vos sabés inglés? Sí, dije yo. Me dice: ¿no me podés traducir pound? Pound. Pound. Así nomás. Y yo, por supuesto, que no me achicaba ante nada, dije sí, por supuesto. Uh-huh. Y Raurich me trajo los cantos y me di cuenta que no podía. Uh-huh. Es decir, que yo podía traducir palabra por palabra, claro, pero que no podía escribir ni un verso, no podía traducir ni un verso, ni 10 palabras seguidas. Y que esa fue para mí una experiencia fundante. Me hice fanática de Pound justamente porque no lo entendía. No porque lo entendía, sino porque no lo entendía. Entraste a él por ahí, por no entenderlo. Y de esa manera querés analizar todo lo que pasó a lo largo de esos 80 años de tu vida. Es que fue un trabajo en no entender. Si vos pensás, para nombrar otro tipo de textos, la sección primera del Capital es dificilísima. Sí. Es dificilísima. Tenés que saber un poco de Hegel y un poco bastante. Yo agradezco a Osvaldo Guariglia un curso sobre la fenomenología que dio en el Instituto Goethe. Le agradezco a Jorge Dotti lecturas. Pero en esa sección primera, que es la conversión del valor en precio, es lo que te cuenta, como algo que tiene un valor, eso después es traducido como precio, en pesos, dólares o ruplas, lo que sea. Es de una enorme dificultad. Y si no superás después ya viene una sección más histórica que podés leerla, pero si no superás la sección primera no entendés la matriz del pensamiento de Marx. ¿Pero en el libro hablas de eso o hablas de hechos concretos de la vida que has vivido? En el libro hablo mezclado de las dos cosas. Mezclado de las dos cosas, sí. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Falta mucho. No sé si se va a terminar, es interminable. No entenderse, no se para de no entender hasta la muerte. Claro, no se puede nunca cortar con eso. Bueno, gracias por haber venido. Me alegro y recomiendo a la gente que ve este programa, le interesa la literatura y este libro realmente es importante leerlo. Yo lo pasé muy bien leyéndolo además. Sí, de verdad, es un libro interesante, es ameno y te hace pensar cosas sobre textos que has leído desde otro ángulo por ahí. Vale la pena, ¿eh? Bueno, qué suerte, están reeditando toda la obra de Beatriz Arlo, de paso, digo, ahí en siglo XXI. Sí, tienen toda la biblioteca. Biblioteca Arlo le pusieron. Bueno, me alegro de verte. Igualmente, Cristina, muchas gracias. Te esperamos con la biografía, con No Entender. Mi fantasma va a llegar. Tu fantasma. Bueno, ya veremos. Enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, acá estoy con Andrés Duprat, Mariana Marchesi, que hace rato que no nos visitaban. Claro, porque el
Museo Nacional de Bellas Artes acaba de lanzar su programación de este año, ¿no es así? Sí, pospandémica, o creemos que pospandémica. Sí, hicimos unas muestras durante la pandemia donde nos dejaban un centímetro, metíamos, metíamos, pero es verdad que era difícil. La de Alonso, por ejemplo. La de Alonso, la del canon accidental. El canon accidental, claro. Lo que pasa es que, claro, se extendía mucho en el tiempo porque había foro, había marchas y contramarchas, porque de pronto había casos y uno cerraba. Ahora espero que estas inauguraciones ya tomen la normalidad anterior. Todos esperamos, ojalá que sí. Sí. ¿Y por qué eligieron este tema, no? Traer el CAIC, que nos van a tener que contar qué es el CAIC, porque yo que tengo mis años lo sé bien, pero por ahí hay gente que no sabe quién era Glucksberg, por ejemplo. Mariana nos cuenta un poquito todo eso y estas muestras que están a partir del CAIC. Bueno, Jorge Glucksberg, además de ser un gestor activo desde los años 60 en la escena del arte argentino, fue director del Museo Nacional de Bellas Artes entre los años 90 y los primeros 2000. ¿Cómo olvidarlo? Un personaje polémico, es verdad, pero que también generó un espacio como el CAIC que permitió que muchos de los artistas que en ese momento realizaban aquellas experiencias más vinculadas a la vanguardia o a la experimentación tuviesen un lugar donde llevar a cabo sus propuestas. Y eso fue el CAIC, que fue muy importante en ese Claro, CAIC es Centro de Arte y Comunicación, estaba en la calle Viamonte, sí. Y como dice Mariana, él antes de ser director del Museo de Bellas Artes, ya tenía el CAIC. Claro, tenía el CAIC y realmente fue también muy importante ahí porque vinieron cantidad de visitantes ilustres que los trajo él por primera vez. Y la gestión de él en Bellas Artes, que también es polémica, pero hizo cosas fantásticas. Hizo cosas buenísimas. Yo tengo catálogos de esa época maravillosos. Sí, era un tipo muy dinámico y era, polivalente y era como una... atropellaba en el buen sentido de la palabra, digamos. Hizo muchas cosas. Hizo muchas cosas. Sí, creo que definitivamente el CAIC es su mayor marca y el espacio que incluso hasta hoy día tiene una proyección internacional que no tiene prácticamente ninguna institución de nuestro país. Es notable, porque la muestra esta que está en este momento la hicieron conjuntamente con Chile. Sí, es una muestra que en realidad surge de un hallazgo que realiza mi co-curador Sebastián Vidal Valenzuela cuando encuentra el envío completo de una muestra que fue muy emblemática de la institución, que se llamó Hacia un perfil del arte latinoamericano, que consiste en una serie de heliografías que se llevaban o que viajaban por distintos lugares, Europa, América Latina, Estados Unidos, en donde el CAIC y los artistas que componen la muestra desplegaban, si se quiere, como toda esta idea de un arte vinculado a la política, como bien venía, es decir, como bien se asocia a parte del arte de los años 60 y los años 70. ¿no? En ese sentido, este envío es como un cabal ejemplo de lo que sucedía en la escena artística en esos años y las preocupaciones políticas y sociales que tenían muchos de los artistas. ¿Pero qué te parece? Es muy evidente en la muestra. Ahora, esa muestra no se pudo presentar en Chile en ese momento por el golpe de Estado de Pinochet. Exactamente, la muestra, el envío llega, queda primero en la aduana y después en la reserva del museo, y cuando viene el golpe de Estado de Pinochet en el 73, la muestra no se lleva adelante y las obras quedan guardadas en las reservas del museo por casi 50 años. Hasta que Sebastián las encuentra y en realidad las obras sí estaban identificadas, pero de manera separada. Cuando Sebastián lo identifica, me consulta a mí si a mí también me parecía que podía ser parte de ese envío. Lo corroboramos y a partir de ahí viene la propuesta del Museo de Bellas Artes de Chile de hacer algo en conjunto, trabajando primero con esos fondos patrimoniales y después surge la posibilidad, a raíz de nuestra investigación, de presentar como esta contraparte de los 4 artistas chilenos en el CAIC. Claro, es la segunda parte de esta muestra, ¿no? Esos artistas chilenos, acá tengo los nombres: Gonzalo Díaz, Eugenio Dittborn,
Alfredo Yar se pronuncia, y Carlos Lepe. Exacto. Son interesantísimos los trabajos y muy atractivos además. El co-curador es chileno, eso no lo dijimos, el que trabajó Sí, contigo. Sebastián es chileno, Sebastián. es un investigador y un académico chileno que también, igual que yo, nos especializamos sobre todo en el arte de los años 70 y 80 de Claro. América Latina. Y bueno, es interesante en un punto mostrar estas dos muestras, estas dos exposiciones que, digamos, que suceden con 12 años de diferencia, pero en donde se pueden advertir muchos puntos de contacto que tienen que ver con la situación del arte y la cultura en Latinoamérica. Pero ¿no? claro, por supuesto, pero además las épocas son las dictaduras y después cuando vuelven la Los democracia en retornos Argentina, democráticos. claro, después en Chile, ¿no es cierto? Está muy marcado, las muestras son sobre eso. Exactamente. Ahora yo pensaba, es de casualidad que después vino la visita de Boric, porque esta muestra ya estaba planeada de antes. Pero Mira, se dio como un poco de casualidad tiene, pues la había planeado Chile por todas partes. Mariana y Sebastián, la habían hecho en noviembre del 2020 en Santiago de Chile, y ya habíamos hablado de presentarla en el museo. Claro. Lo que pasa es que iba a ser más en la segunda quincena de abril. Lo que pasó cuando nos se enteramos adelantó, de Boric, corrieron nos ahí, pusimos sí. a correr, Claro. pues valía la pena, pues son realmente dos muestras, que una en Chile y Argentina. soy mucho. Y así que nos apuramos, trabajó todo el mundo. La verdad que el personal del museo es impecable, trabajan día, noche. O sea, realmente tienen el museo en el corazón. Y bueno, y llegamos, porque ¿qué fue el 5? El 5 de abril El 5. Vino Boric dentro de la visita presidencial. Fue a conocer el Museo Nacional. Y El pero que sa- dijo que ya había estado, Sí. ¿no? De joven. Sí, y muy interesado. Va de digamos. joven, ahora es joven, de Sí, chico. de joven, ahora de sí. chico, claro, pues tiene 36. Sí, Bueno. no, y muy interesado, digamos, no fue una visita que a veces puede haber una visita Protocolar. protocolar que no se mira. Él realmente, nosotros estábamos re contentos, miró cada muestra, sabía, separó, vio las muestras que hizo Mariana y Sebastián, y vio otras muestras, por ejemplo, lo de Sara Facio, que era un homenaje Ahora que le vamos a hablar estamos de haciendo. todo eso, sí. Y también le presentamos estas obras de Deira que se repatriaron, que el público las va a poder ver recién, salvo una que está en el hall del museo, en junio, ¿no? Contemos Entonces, un poco esa historia. Salió en todos los diarios, pero de todas maneras se recuperaron obras de Ernesto Deira que habían quedado en Chile. Las habían mandado para allá para una muestra y también vino el no, pero la golpe, hizo ¿fue la así? muestra. Mariana sabe Sí, bien. A ver, fue contame. una muestra que lleva Deira al el Instituto de Arte Latinoamericano y al Museo de Arte Contemporáneo de Chile en 1971, y las obras, por distintos motivos, quedaron en Chile, y cuando sucede el golpe de Estado, también en 1973, las obras continuaban en las reservas del museo. Entonces, obviamente, por motivos obvios, Deira nunca reclamó esas obras, es más, de hecho creyó que habían sido destruidas. Porque las obras eran sobre la muerte del Che Guevara. el Exacto. asesinato Sí, del Che Guevara. tratan sobre distintas problemáticas políticas y sociales del tercer mundo, digamos, ¿no? La guerra de Vietnam, el asesinato Ajá. del Che, la guerra entre India y Pakistán, que también se llevaba adelante en 1971. Entonces, el alto contenido político de las obras hizo que Deira, por un lado, no reclamara, y además que asumiera que habían sido destruidas, hasta que en el año 2003 Carmen Wok, que es una galerista chilena era, y que también había tenido una galería acá en Argentina, Claro. le dice a Yuyo Noé que las obras estaban porque en la por reserva. lo que yo tengo entendido, esa misma muestra se había expuesto acá en la galería En de Carmen. septiembre Claro. del 71. Claro, antes de Antes. viajar a Chile. Exacto. Y ella le exacto. cuenta a Yuyo Noé esto, y Yuyo Noé ahí se moviliza, Bueno, no solo Yuyo Noé, pero también bueno, la familia. Deira murió en el 86 pensando que habían sido destruidas. Claro. Y a partir de esto que cuenta Mariana, los descendientes de Deira, Silvina y Martín, los hijos, dicen, bueno, vamos a reclamar. Lo que pasa que era realmente, yo no soy abogado ni nada, pero era un poco complejo, porque ya estaban, digamos, clasificados
clasificadas en el Museo de Arte Contemporáneo de buena fe, no hubo, o sea, eran unas obras que estaban ahí, y entonces no era tan fácil desclasificarlas y entregarlas a la familia. Entonces hubo una serie de tratativas de súper buena voluntad de todos, del gobierno argentino, de la Universidad de Chile, pues el museo depende de la universidad, de las embajadas, Interpol. La verdad que en un momento... ¿Interpol por qué, por ejemplo? Bueno, porque Interpol es el organismo de la Policía Internacional que permitió que vuelvan las obras en un avión militar. De lo que, claro. Claro, y bueno, se firmó un acuerdo de las partes, que las partes eran la familia Deira y la Universidad de Chile. El museo operó un poco como institución intermedia en la cual las obras vienen al Bellas Artes, por 3 años están en comodato. Bueno, Mariana Marchesi va a curar una muestra presentándolos en sociedad y contando bien la historia, que es increíble, más para una película. Claro, bueno, pero bueno, después hacemos la película. Ahora vamos a hacer la muestra. Después hacemos la película. Claro, y después de 3 años se devuelven a los... Y los Deira le donaron una obra al Museo de Arte Contemporáneo como gesto... Bueno, pero así... Al Museo Chileno. Claro, Le que donaron tuvo una. esa buena voluntad. Bueno, y justo se recuperaron las obras y llegó Boric, todo junto. Sí, se dieron todas las cosas en paralelo, un poco de casualidad, si se quiere. Es decir, eran 2 cosas que se venían tratando por caminos paralelos desde hace, bueno, lo de Deira desde hace 18 años, claro. Pero lo de la muestra de los 4 artistas chilenos y de hacia un perfil del arte latinoamericano, bueno, desde que primero se presentó en Chile y después existía ya el plan de mostrarlas en Argentina. Bueno, se dio todo junto. No, y lo de Sara también terminó imbricándose con eso, porque... Está Neruda en la muestra de Sara. Claro, eso fue una curaduría, una selección que hizo la propia Sara, cuando ya sabía que también iba a venir Boris, entonces puso parte de su selección. Ya sabía Sara que iba a venir eso ya Boris. sabía, pero no, lo que no sabía es cuando nosotros programamos esta especie de celebración de Sara Facio, no solo como artista, sino que ella fue el factotum de armar la colección de fotografía del museo, y además nos donó la biblioteca de fotografía de ella ahora. Entonces, y cumple 90, decidimos hacerles homenaje y terminó también con la visita de Boris mirando las obras de Sara, donde está Salvador Allende y Neruda. También está Salvador Allende. Bueno, Sara Facio, lo sé, además ha venido tantas veces acá, ha contado todo eso. Gracias a ella existe, ella fue quien fundó la colección de fotografía del Museo de Bellas Artes. También la del Teatro San Martín, Fotogalería, sí. No, hilando con lo que hablábamos antes de Glusberg, fue en la gestión de Glusberg que Sara armó eso, pues parte de esa dinámica también, que comenzó a armarla. Ella lo contó acá, que se acercó a Glusberg y le propuso esa idea. Y Glusberg la aceptó, ¿no? Claro, y la fomentó, sí. Pero además... donó una cantidad enorme de fotos, o sea, ¿con qué se hizo? Empezamos con fotos de Sara, ¿no es cierto? Pero ella aparte donó obras no solo de ella, sino obras importantísimas de fotografía, de fotógrafos increíbles del mundo. Y ahora el museo tiene, no sé, una colección como de 1500 fotografías con unos nombres... Cartier-Bresson, Duasno, Sebastião Salgado, no sé, están los máximos nombres. Ella jerarquizó la fotografía, no se la consideraba un arte. Fue Sara la que peleó para que eso sucediera. Ella hizo mucho a través de la gestión, sobre todo como decía Andrés, y me parece que este último gesto de donar su biblioteca también en cierto sentido le pone un moño a lo que fue su anhelo en los años 90 con la fundación de la colección de fotos. Seguro, esta es una colección de libros de fotografía específicamente. Exclusivamente de fotografía. Se las donó al museo y ustedes pensaron en este homenaje. Exacto. Sí, me llamó un día y me dijo, ¿podés venir al estudio? Y yo digo, sí, yo la adoro. Y estaba la biblioteca ahí y me dice, les quiero donar la biblioteca. Le digo, genial, Sara, hagamos algo, que yo cumple 90. Es una persona muy querida por nosotros, muy respetada, y la verdad que el museo mismo le debe su gestión de altísima generosidad y sin duda, sin duda. Así que en este momento tenemos todas estas muestras. Esta es del CAIC de Chile, la muestra de Sara, y se va a venir la muestra de Deira. Por el momento hay uno en exhibición abajo.
en la entrada. Sí, pues nos parecía muy egoísta no mostrarlo con toda la noticia Claro, que había uno dice, salido. Boric Sí. los vio todos, ¿no es cierto? Bueno, le Sí. armamos a Boric arriba porque, bueno, era una visita presidencial. Es un presidente. Y se interesó por ver todos. Claro. Y después, una cosa más que estamos haciendo es, ¿te acordás la muestra de Carlos Alonso, de Dante Alighieri? Dante. Esa muestra, en nuestro afán federal, Muy está bien. itinerando. Ya inauguró en Bahía Blanca, creo que el mes que viene inaugura en Qué Neuquén, bien. después va a Bariloche, Mendoza, etcétera. Bueno. O sea, esa es una... Digamos, es una acción que para nosotros Es muy importante. es muy Es un importante. museo nacional y bueno... Entonces, no solo se que vea. vengan, sino tratar Claro, de... poder ir a los lugares. Total. Ojalá se mantenga con muchas otras muestras eso. Bueno, si la pandemia ahora nos permitió, entonces Bueno. ya salimos con eso Pregunto, también. si la pandemia nos permite, ¿cuál es el plan para el año? ¿Nos pueden anunciar alguna muestra? Sí. Sí, próximamente en mayo, creo que el 10 de mayo, inaugura una muestra de Juan Carlos Di Stéfano. Ah, qué bien. Muy interesante Qué porque bien. además surge también de una propuesta de Juan Carlos de plantear y trabajar con los maestros pintores que lo inspiraron a él como escultor. Cúnsulo, uy, sí. Exacto, La Cámara, cómo no. Policastro, Él, sí. bueno, también los maestros italianos, hay de todo un poco. La muestra está curada por María Teresa Constantín, Muy bien, qué bien. quien también había curado En previamente Venecia, cuando fueron a el Bienal de envío de Venecia. Venecia y también la muestra en el espacio de la Fundación OSDE cuando ella lo dirigía. Recuerdo, es verdad, hace unos cuantos años ya. Sí. Si la pandemia lo permite, también la muestra de la colección del Museo Contemporánea en el CCK, que calculamos que para junio ya va a estar abierta. Una parte de la colección del Va a ir museo. al CCK. Sí. Sí, una que no está en exhibición. Ah, qué bien. Entonces, y va a ser una muestra como... Bueno, porque digamos eso, que muchas veces Larga. se dice hace falta más espacio, hay tanta Bueno, ahora obra Bueno, de tenemos. salimos a buscar más van espacio. a buscar espacio y lo tienen en el CCK. Sí, que no es Sí. solo una muestra que dura 2 meses, Va a 3 estar meses. siempre, Va a estar, un sector. bueno... Va a Un estar año y por 2 años va a medio, estar, sí, ponele, sí. va a estar en la Bueno. Gran Lámpara en los pisos 6 y 7. Son Pero unas no desarma. 200 Son obras muy de la lindas, son muy colección. buenas esas No salas desarma de el la guión nuestro, porque nuestro guión llega hasta los 60, 70 y es de ahí en adelante De ahí en adelante van a ir al CCK. Exacto. De los 60, parte de los 60 hasta Bueno. el 2001, Bueno. que es como un punto de corte que establecimos para darle también su forma. No, tenemos un año, la verdad que Bueno. poderoso. Bueno. Volvimos con todo. Me alegro mucho y tengamos fe que todo sigue bien y se va a poder hacer. Sí, Yo también creo tenemos que la sí. esperanza de que todo se va a normalizar poco Se a poco. está normalizando poco a poco, por lo menos en este aspecto, ¿no? Sí. Seguro. Bueno, gracias por haber venido, felicitaciones. No, Muchas gracias, gracias a a vos vos, por Cristina. difundirnos Y, las bueno, es acciones. nuestro gran museo, ¿no es cierto? Es nuestro gran museo, está abierto y están todas estas maravillas que decía Mariana recién, no solamente arte argentino, sino arte universal y de todas las épocas. Es un patrimonio valiosísimo, ¿eh? Sin duda. Nos vamos al corte, nos queda un bloque todavía, ya volvemos. Bueno, acá lo tengo, El punto de no retorno, ¿eh? Nueva novela de Gonzalo Heredia. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, es una alegría, segunda vez que vengo. Claro, porque viniste con tu novela anterior. Sí, Construcción de la Mentira, que la editamos en el año 2018. Ajá. Pasaron mucho tiempo, muchas Y cosas. muchas cosas pasaron. Y muchas Gonzalo. cosas. Muchas cosas Sí. pasaron. Yo leía atentamente este libro y recién le comentaba a Gonzalo antes de empezar, ¿no? Se transmite un amor por todo, no solo por la literatura, sino por todo el mundo que la literatura representa, el mundo literario. Sí. Que me gustaría hablar un poco de eso, porque uno podría decir, hace un programa de radio, se levanta temprano a la mañana, tiene teatro hasta tarde, o sea, Sí. contá Ay, un poco de tu bueno, relación con la literatura. La verdad que sí, el punto de no retorno, me pasaban varias cosas. Primero me gustaba la construcción de una voz diferente a la de Construcción de la Mentira, a este actor que está Era en una búsqueda. estrella el Era una estrella, sí. una estrella bastante venida a menos en algún punto, pero que estaba como rastreando esto de lo que era ficción y lo que era realidad y cómo eso se conjugaba en su vida real, supuestamente real. Y en el punto de no retorno lo que quería era construir una voz un poco más inocente, un poco más de novela de primera novela. Y para eso así. es como que
me paré en este lugar de cómo se construye un lector, o cómo me construí yo como lector, como darle esta experiencia bastante autodidacta de la construcción de una biblioteca, la construcción de voces narrativas, de tener como ese botiquín de primeros auxilios con escritores y escritoras. Y casualmente la novela, el punto en donde inicia, que no fue siempre así, pero terminó siendo eso, es de Santiago Cruz, que es el protagonista, con el encuentro de un escritor, bueno, para nosotros uno de los mejores escritores argentinos, que es Abelardo Castillo. Está nombrado, con nombre y apellido. Con nombre y apellido, es el único. Es el único. Es el único, porque después, bueno, la novela juega con esto de que encuentra también a su maestro literario. Pero ese digamos que es ficticio. Es ficticio. Estará tomado de alguno. O es una conjunción también, viste, que uno hace como una especie de Frankenstein. Entonces, a partir de eso, es esta búsqueda, como escribió así tan bellamente María Lobo en la contratapa, una búsqueda de atracción a sangre del personaje en busca de lo que es la literatura o lo que él idealiza como literatura. Que va más allá también de la literatura, porque es todo el mundo literario, las presentaciones de libros. Los blogs. Bueno, era la época de los blogs. Sí, me parecía interesante situarlo en esa época en nuestro país, porque para mí yo nunca tuve un blog, nunca tuve como esa experiencia y esa comunidad tampoco, ahora quizás lo vivo un poco más con las redes sociales, pero en ese momento los blogs, estamos hablando de principio del 2010 o fin del 2000, sí. En donde el blog empezaba a ser la herramienta para los escritores y escritoras noveles que querían dar a leer. Claro. Inéditos, Era una manera de darse a conocer, ¿no? Sí. Los textos. Los textos. Todo, claro. Y ahí se formó como esa comunidad en donde también se hacían fiestas, encuentros y demás, pero mayormente es esto de leerse. Está toda la idealización de ese mundo. Finalmente encuentra el protagonista a un escritor porque Abelardo Castillo le dice, llamame otro día, no sé, no le da bolilla, pero encuentra a otro escritor, también muy admirado, sí ficticio, que medio lo adopta, lo tiene ahí de discípulo y empieza este vínculo y bueno, se caen, ¿no? Los ídolos, brutalmente se caen. Lo que me parecía muy atractivo, primero, a mí me gusta mucho Henry James, es un escritor que me encanta. Entonces, leí mucho texto metaliterario para El punto de no retorno. Y algo de esta visita al maestro y la lección del maestro también. La lección del maestro y la visita al maestro de Philip Roth, digo, como son textos en donde quería como transitar ese universo. Por supuesto. Y después el triángulo que se termina de formar con la novia o la pareja de Hernán Sayet, este escritor que está como en una especie como de decadencia ya. Patético, oscuro. Horrible. Sí. Y en donde forman un triángulo con su novio también escritora. Y es como eso también, cómo viven las personas que se dedican a escribir la vida real, ¿no? O de dónde sacan su material para después construirlo en ficción. Exacto. Todo eso aparece en esta novela y también hay un juego constante entre ficción y realidad, que me parece que es un tema clave acá, más allá de la anécdota, ¿no? Sí, es un tema que a mí particularmente me interpela mucho. En la construcción de la mentira lo hacía a través de las capas, porque tenía un personaje que era un actor, que trabajaba de construir ficciones o vivía de eso, interpretar otros personajes, otras psiquis. Y acá, en El punto de no retorno, tenía el elemento de que son las personas que escriben, las personas que se dedican a eso. Y el personaje, el protagonista, Santiago Cruz, llega a este escritor a través de un libro, que es un poco juego con eso, con la tapa que también está en El punto de no retorno. Es un cuadro de Van Hemsen, que es un... Recién comentábamos acá en el piso, que nos gusta mucho la tapa de belga, este libro. es una pintura de un belga que se llama Van Hemsen, que me acuerdo que la vi por primera vez en el Museo del Prado. Hace poco escribí también, me pidieron un texto ahí en Radar y escribí lo que viste que hay una obra que te atraviesa la vida y demás. Lo que te provocó esa obra. Yo lo vi en el Museo del Prado y hubo algo... intervenida, ¿no es cierto? Intervenida por Pancho Pepe, que es es un genio. Lo quiero mucho. Sí, esta editorial, que los dos libros es con Alto Pogo. Con Alto Pogo, sí. Contá un poco, es una editorial independiente, chica. A mí me gusta mucho el catálogo de Alto Pogo. Me gustan mucho los catálogos de la mayoría de las
editoriales independientes, digo, como también tengo lecturas que hago para los programas de radio y demás. Entonces, para mí es un placer ser parte, o que mi texto sean parte de estos catálogos. Y al Topogo lo conocí antes de publicar, de tener el manuscrito del Punto de Construcción de la Mentira, y empezamos a tener una charla sobre literatura, sobre el apasionamiento también, con los textos, por los libros y demás, y empezamos a trabajar prácticamente así. Y a mí me gusta ser parte de ese catálogo, y me parece que también es... digo, más allá de cualquier cosa, es una editorial independiente, es un lugar donde uno puede experimentar y conocer su propia voz narrativa, experimentar con la palabra y demás. Por supuesto, todo eso te da todas esas posibilidades, es muy importante que existan, ¿no? Sí. Todas esas editoriales. Yo pensaba, ese inicio de la novela, lo llama Abelardo Castillo desde un colectivo, del teléfono, se corta, no sé lo que pasa. ¿Los inicios tuyos cómo fueron? ¿También quisiste entrar al taller de Abelardo Castillo y no pudiste? Bueno, esa escena sí, particularmente... Porque me sonaba como algo... Tiene algo, pero ¿sabes qué me pasó con esa escena? Varias personas me dijeron, yo pasé por lo mismo. Sí. Yo viví lo mismo. Bueno. Yo también tuve la misma experiencia, lo llamé y me mandó a leer, o me rebotó en el taller literario. Pero él mismo lo decía, no había lugar para eso. No había lugar. Muchísima gente, sí. Eso es verdad. Y también es verdad que él preguntaba qué habías leído. Claro, les tomaba como una prueba. Era como una especie de filtro que es totalmente entendible. Un productor nuestro que ahora no está en el programa, Dalmiro García, gran lector también, pasó por esa experiencia, por eso yo la vivía, porque lo llamaba y Abelardo, bueno, y finalmente entró y estaba feliz. Bueno, habrá sido un insistente, ¿no? Muy, bueno, trabajaba en este programa, claro. Todo era como que... Bueno, yo tuve la experiencia esta de que varias personas se me acercaron y me dijeron que vivieron exactamente lo mismo. Yo no lo viví tan así, pero sí había algo en donde era un punto de encuentro entre cualquiera que se haya tomado los talleres literarios en serio y que haya querido aprender a escribir, o por lo menos, no sé, aprender a leer, porque Abelardo te hacía mucho leer primero, antes que escribir. Entonces es una historia, es una escena bastante universal esa, en donde ya si mínimamente transitaste por ese camino ya estás adentro de eso. Ya está. Claro. Y a partir de eso el personaje empieza a caminar y a recorrer su periplo. Bueno, pero yo vi que vos dedicás el libro a Hugo Correa Luna. Ese fue un maestro para mí. Bueno, fuiste a los talleres de Hugo. Hice la carrera en Casa de Letras de narrativa, en donde lo conocí a él el primer año y el segundo año también. Y él me pasó, él era también un fanático de los textos metaliterarios, le gustaba mucho la metaficción, me hizo conocer también el Nouveau Roman, la nueva novela francesa, Michel Butor. Me hizo conocer todo eso, que yo era totalmente desconocido, y uno se acuerda de esas personas. Por supuesto, murió no hace tanto. El año pasado. El año pasado. Ahora me escribió su pareja para decirme que va a salir su poesía reunida próximamente. Qué así bien, que es una alegría leerlo. Es una alegría. Me alegro mucho, es una persona muy valiosa. Sí. Yo lo conocí hace muchísimos años y bueno. Él nació un día antes que yo, el mismo año, todo. Mira. Sí, en estos días es el cumpleaños. Él nació un día antes que yo, siempre nos saludábamos porque los dos nos acordábamos de él. Bueno, me alegro de verte, Gonzalo. Igualmente. Recomendamos, por supuesto, El Punto de No Retorno y espero verte pronto. Ojalá. Con alguna nueva novela. Acuérdese que Gonzalo Heredia habla de libros en la radio también. ¿Querés recordar eso? Estamos, con Ana Correa en Radios con Vos, en la 89.9, y ahora tengo también una columna en Futurock los lunes de 7 a 9. Cada vez más. Cada vez más, me está tomando la vida. Te está tomando la vida. Sí. Gracias por haber venido. Nos vemos la semana que viene. Buena semana para todos. Chao.